Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días, hermanas. Vamos a desarrollar el tema de la clase de varones y de damas de la Primera Iglesia Bautista de Saltillo. Y vamos a hacerlo ahora. Pues a mí me da mucho gusto que sea, aunque sea por medio de la internet y de estas tecnologías a las cuales pues no estábamos todavía acostumbrados, pero que gracias a Dios él los pone a disposición de nosotros para que podamos comunicarnos las enseñanzas que Él quiere que sepamos. Y en estos meses que hemos estado confinados o guardados, bueno, pues Dios pone los medios para que podamos escuchar y podamos comunicarnos. Gracias a Dios por esto. Y esto me trae el recuerdo de cuando dice en la Escritura que el Señor Jesús iba entrando a Jerusalén en la Pascua. Entonces, pues mucha gente de los judíos que estaban ahí gritaban, Hosana, Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y pues los fariseos le dijeron a Jesús, diles a tus discípulos que no griten, que callen, porque hacen tanto alboroto. Y el Señor les dijo lo siguiente, bueno, si estos callan, las piedras van a gritar. Y ellos siguieron gritando, Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Entonces, Dios siempre pone los medios y otros medios, aparte de la tecnología que tenemos ahorita, pues son los escritos, como en este caso el curso de declaración de fe y principios que fueron elaborados por la esposa de nuestro pastor David Pérez. Un curso que nos habla de todas las declaraciones de fe y principios en los que están basados la denominación bautista. Y esto es importante que nosotros sepamos esto porque muy seguido nos comentan o nos preguntan, bueno, ¿tú a qué iglesia vas? Pues yo voy a una iglesia aquí en Saltillo, a una que está enseguida de la iglesia católica de San Francisco. Bueno, ¿y ahí qué ven? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, por eso precisamente es este curso, para saber cuáles son los principios fundamentales de nosotros, para que sepamos exactamente en lo que creemos, en lo que hemos creído. Y así fue como se elaboró este curso de declaraciones de fe y principios bautistas fundamentales que lo sacamos de la Biblia. Estos dos doctrinas del artículo de fe son 20 y los principios son 7. Todos, como les dije anteriormente, son sacados de la Biblia, que es la norma de fe y práctica, en las cuales vamos a ser todos juzgados en un tiempo futuro, como dice Juan 12:48. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien la juzgue, que es la palabra que he hablado, esa le juzgará en el día final. La palabra de Dios, que es la Biblia, es la que nos va a juzgar en el día final. Y también debemos de tener en cuenta que la Biblia es inerrante. ¿Qué quiere decir inerrante? Que no tiene error. Todo lo que dice es verdad y es cierto. Entonces nos va a juzgar en el tiempo, la misma Biblia, la misma palabra del Señor. Bueno, de ahí hemos sacado las declaraciones de la Biblia, de la norma de fe, y hemos sacado lo que son las declaraciones de fe, que ya les dije antes, que son 20 declaraciones. Nosotros como denominación bautista tenemos 20 artículos o 20 declaraciones que incluyen pues, la definición de lo que nosotros creemos, como es la Biblia, como es eh, el verdadero Dios, el hombre, la salvación por gracia, la regeneración, el arrepentimiento, la fe, la justificación, la gracia divina, la santificación, la ley del evangelio, la iglesia verdadera, el bautismo, la cena del Señor, el día del Señor, el gobierno civil, la segunda venida de Cristo, el juicio final y la mayordomía. Entonces, estos 20 artículos de fe ya los vimos, los hemos estado viendo antes de la pandemia. Pero ahora, bueno, estamos completando la segunda parte, que son los principios básicos fundamentales que creemos nosotros los bautistas, que son
Son 7. Son las escrituras, la iglesia verdadera, el bautismo, la cena del Señor, el día del Señor y la mayordomía, ¿verdad? Pero hermanos, estos debemos de saber claramente que los principios tenemos que entenderlos, que no pueden variar, que no pueden cambiarse, o no puede haber diferencia con otras denominaciones cristianas. Por ejemplo, las declaraciones cristianas de alguna otra iglesia, pues sí tienen cierta variación que nosotros, pero eso no cambia su fundamental creencia, que es el cristianismo, el creer en Cristo, ¿verdad? Creer en Cristo como el único ser supremo. Pero los principios, eso sí no podrán diferir. Los principios deben de aceptarse tal y como vienen, porque así son en la Biblia y de ahí los hemos sacado. Y esos son 7. El principio cristológico, donde nos explica que Cristo es el Rey y Señor de todo. Es el dueño del universo y Él fue el que nos creó y todo. No podemos nosotros poner a otra persona allí. El principio bíblico, que es la Biblia, de ahí sacamos todo lo que hemos conocido, y el principio eclesiástico, que hoy, en este momento, vamos a darle un poquito más profundidad a la enseñanza de esto. Por ejemplo, si nosotros decimos, oye, la declaración de fe de cierta denominación habla de que la salvación debe ser por obras, pero nosotros los bautistas decimos, no, la salvación es por gracia, es un don de Dios, es algo divino. Hay esa diferencia, pero esa diferencia no implica que los pentecosteses, que son los que dicen, algunos de ellos que dicen que es por obras, que ellos no sean cristianos, sí lo son, pero hay esa diferencia, pequeña diferencia. Otra pudiera ser el bautismo. El bautismo, nosotros creemos en que puede ser comunión abierta o comunión cerrada, ¿verdad? Es decir, comunión abierta, cuando cualquiera que llegue a la iglesia puede bautizarse, y que el bautismo de comunión cerrada es aquella en que nada más los que han oído la palabra del Señor y que quieren pertenecer a la primera iglesia bautista, en este caso de Saltillo, ¿ya? Ahora, pudiera ser otra, en el Día del Señor, por ejemplo, los sabatistas, pues ellos dicen que el Día del Señor es el sábado y nosotros decimos que es el domingo. Son pequeñas diferencias, pero que no cambian la base fundamental del cristianismo. Ellos son tanto cristianos como nosotros. Pero los principios, esos sí que no pueden cambiar, ¿verdad? El principio cristológico no cambia, el principio bíblico no cambia, es la Biblia. El principio eclesiástico es precisamente el que queremos nosotros ahorita ampliar un poco de ello. Y para esto, pues bueno, empezamos por definir qué es el término eclesia. Eclesia es iglesia, que es precisamente donde se reunían anteriormente los griegos para discernir, para platicar sobre temas de humanidad o para simplemente las leyes que a ellos los gobernaban. Ellos lo hacían en una especie de plaza pública y ahí se reunían y todos hablaban democráticamente lo que ellos pensaban. Y eso se llamaba eclesia. Y de ahí viene el término iglesia. Entonces, si nosotros hablamos de los principios eclesiásticos, quiere decir los principios que fundamentan a una iglesia. Y esto es muy importante porque los principios juegan un papel muy importante porque estos nos dan la identidad denominacional. Por ejemplo, a los bautistas, pues aquí está el templo de la primera iglesia bautista de Saltillo. Si alguien nos pregunta, bueno, ¿y en qué creen ustedes? ¿Cuáles son las diferencias que hay entre otras denominaciones? Ah, pues son esta y esta. Entonces, por eso nosotros necesitamos aprenderlos y conocerlos, ¿verdad? Para que afianzarse ese conocimiento que tenemos. También sabemos bien que los fundamentos básicos, por ejemplo, el cristológico ya lo vimos, es porque es el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el bíblico, pues el que todo emana de la Biblia. Y el eclesiástico nos habla de una congregación, de lo que es una congregación bautista. Bueno, van a decir, bueno, ¿y quiénes son los que pueden entrar
¿cómo le hago yo para entrar a una iglesia como la que vas tú, que es la primera iglesia bautista de Saltillo? Bueno, pues en primer lugar nosotros necesitamos saber que la persona que va a entrar es una persona que ya creyó en Cristo, primeramente. Es decir, la congregación que asiste a la primera iglesia bautista de Saltillo y que es miembro de la primera iglesia bautista de Saltillo es una congregación de creyentes en Cristo, que ya creyeron en Cristo. Esos sí tienen derecho a ser miembros, ¿verdad? Ahora, ¿y cuál es la fe que nos une? Bueno, pues la fe que nos une es la que cuando creemos en Cristo, cuando somos regenerados por la misma creencia que tenemos. Y después hay una ordenanza, que es el bautizarse. Primero creemos en Cristo. Y al momento que creemos en Cristo, somos regenerados. ¿Qué significa la palabra regenerar? Pues es volver a vivir, regenerar, volver a vivir. ¿Se acuerdan ustedes del pasaje de Nicodemo? Cuando Nicodemo no entendía lo que le estaba diciendo Jesús. Es que si tú quieres entrar al reino de los cielos, es necesario que, primero que nada, vuelvas a nacer. Y Nicodemo dijo, pero ¿cómo voy a poder nacer? ¿Cómo voy a poder entrar al vientre de mi madre otra vez? Pero no se trataba de eso, ese es el nacimiento físico. Jesús le estaba dando a entender que él debía querer primeramente en el volver a nacer, pero en forma espiritual. Y estos tres principios o necesidades que tenemos para que podamos entrar a una iglesia, a ser miembros de una iglesia bautista, como la primera iglesia bautista de Saltillo, pues son los principales principios, los principales tres, que es el Señor, la fe y el bautismo. El Señor, la fe y el bautismo. Estos tres están en un logo que se maneja internacionalmente y que pues es en los principales que debemos hacer mucho énfasis cuando nos dicen, bueno, ¿y en qué creen ustedes? Bueno, pues principalmente creemos en que Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo, ¿verdad? Y también creemos de que la fe, esa fe que tenemos es la que nos va a salvar, es la que nos da la salvación. Y Dios nos ordena a través de Jesucristo que debemos ser bautizados cada uno de nosotros. Bueno, Efesios, vamos a ver Efesios, lo que dice Efesios 4:5, que dice, hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Esto es muy importante que nosotros los que somos bautistas lo memoricemos y lo tengamos bien presentes, porque no podemos nosotros servir a dos señores, porque bien aceptamos uno y quedamos mal con otro. Otra es que debemos tener una sola fe, la fe en Cristo. Es que yo tengo fe porque mi padre o mi abuelo era pastor y que mis antepasados también eran católicos y yo, no, eso no. Cada quien debe tener una decisión propia a través de la fe. Y el bautismo, que es la consecuencia de creer en Cristo y tener una sola fe. El bautismo, entonces, el Señor, la fe y el bautismo son las tres principales principios fundamentales de los bautistas y son los que se reconocen internacionalmente para que les dé una identidad a la iglesia bautista. Eso es lo que debemos de creer. Muchas veces, bueno, cuando hablamos de iglesia local, pues hablamos de un conjunto de miembros. No, no hay que caer en el error de que yo también lo reconozco, que antes pensaba yo cuando me decían, vamos a la iglesia, yo pensaba que era el edificio, ¿verdad? Y mira qué bonita iglesia esa, qué bonito la pintaron o qué ventanas vitrales tan bonitos tiene. Pero esa no es la iglesia. Ese es el templo en el cual se reúne la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el conjunto de miembros que creen en Cristo, que tienen una sola fe y que han sido bautizados, ¿verdad? Vamos a ver Mateo 16, 18, 17 y 18, cuando el Señor les dijo a sus discípulos, bueno, ustedes, ¿qué han oído que dicen la gente que soy yo?
Y pues no, pues unos dicen que tú eres Elías, o vuelto a nacer otra vez, o etcétera, etcétera, ¿no? O Moisés. Bueno, pero ustedes, ¿quién creen que soy yo? Entonces Pedro se levanta, pide la palabra, le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en el Mateo 16, 17 le dice Cristo, bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es el término de lo que nosotros vamos a tener, de la fe que nos une a todos los bautistas, en este caso a la primera iglesia bautista. Tenemos fe en que reconocemos a Cristo como nuestro Salvador y hemos sido bautizados y hemos sido regenerados en otra forma de vida. Entonces, por eso le decía Jesús a Simón, bienaventurado eres, Simón, bienaventurado eres porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Esa era la confesión de Pedro. Entonces, hermanos, cuando ustedes entran a una iglesia bautista que son miembros y que se bautizan, pues ya automáticamente tienen todos los privilegios, todas incluso las obligaciones que se tiene cuando uno es miembro. Ahora, no puede uno ser miembro de varias iglesias que diga, bueno, pues yo soy miembro ahorita soy miembro de la iglesia apostólica, pero pues también puedo venir aquí a la bautista, ¿no? Bueno, puedes venir, a todo mundo se le acepta, pero no puedes ser miembro. Para ser miembro necesitas tener las características que hemos estado viendo anteriormente. Para eso, cuando uno se bautiza en la iglesia bautista, en este caso la primera iglesia bautista de Saltillo, bueno, pues se le da uno un pacto y el pacto lo lee después de que es bautizado y ese pacto lo guarda uno siempre. Qué bueno que tuviéramos nosotros como miembros de la primera iglesia bautista ese pacto y que lo pegáramos en la página de atrás de la Biblia para acordarnos lo que uno debe ser como cristiano bautista, lo que nos va a dar la identidad. Ahora, ¿cuáles son este tipo de cristianos que nos habla los principios o las declaraciones de fe de los que estamos estudiando? Son principios que nos hacen hacer a nosotros como unos cristianos auténticos y no nominales. ¿Qué diferencia hay entre auténtico y nominal? Bueno, pues nominal es aquel que va a la iglesia, pero que no siente ninguna responsabilidad de nada, no participa en nada y pues simplemente, bueno, se cuenta, forma parte de una estadística, pero es nominal. Pero un cristiano auténtico es aquel que participa y que sobre todo, más que todo, participa en la ordenanza que dejó nuestro Señor Jesucristo, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y esperando hasta que Él venga, y porque Él va a estar con nosotros siempre. Entonces, esa es la gran diferencia entre un cristiano nominal y un cristiano auténtico. El que obedece a Cristo, predica y discípulo. Estos son los principios y estos son las declaraciones de fe que hemos estado estudiando y esperamos que para el próximo principio también puedan ustedes, hermanos que nos están oyendo, escuchar y pues seamos partícipes de las enseñanzas, el principio sociológico, el principio espiritual, el principio político, que se lo recomiendo mucho, que lo va a dar nuestro hermano Héctor Gil Müller, que nos va a hablar sobre la separación de la iglesia y el Estado. ¿Por qué nosotros no aceptamos que la iglesia esté junta con el Estado? Que como en aquellos años antes de 1524, cuando los mexicanos nos regían una constitución que en 1524 precisamente, pero que le daba un ayuda, podríamos decir, a la Iglesia Católica, que decía que la única denominación que deberá ser respetada en México va a ser la católica. Entonces, pues no teníamos otra opción más que por acá por fuera nosotros habernos reunido, hasta que ya después, gracias a la Constitución seguida de 1857, ¿verdad? Con Juárez,
pues hubo ya libertad religiosa. Y ese principio nos lo va a describir el hermano Héctor Gil Müller. Y el principio evangelístico que nuestra hermana Mariquita nos va a hablar sobre cuál es nuestra obligación, que ya dije antes, que es predicar el evangelio a toda criatura. Hermanos, los invitamos y muchas gracias por atender esta invitación y esperamos que próximamente ya podamos vernos en vivo ahí en el templo de la primera iglesia bautista de Saltillo y saludarnos como siempre lo hemos hecho. Pero hay que recordar que el Señor siempre va a estar dispuesto a colaborar, a ayudarnos en todo. Él va a poner todos los medios. Si nosotros callamos y si no hablamos, dice la Escritura, las piedras gritarán. Así le dijo Jesús a los fariseos cuando le decían, ya cállalos, ¿por qué están grite y grite con palmas y todo y gritando ahí, Hosana, Hosana? Bienaventurado el que viene en el nombre del Señor, el Rey que viene en el nombre del Señor. Y Jesús les dice, no los puedo callar, porque si ellos callan, las piedras hablarán. Hermanos, no esperemos a que las piedras hablen. Si nosotros podemos hablar, si nosotros podemos predicar, si nosotros podemos comentar el Evangelio a otra criatura, hagámoslo. Hagámoslo y verán que Dios va a estar con nosotros siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Muchas gracias y que Dios los bendiga.